la mujer salvaje es un símbolo también de lo que serían culturas ancestrales. Entonces quería también preguntaros un poquito, cuando, digamos, qué tipo de cultura tenía el hombre o tenía la civilización antes de llegar el patriarcado. ¿Cómo se organizaba la sociedad antes de llegar a lo que tenemos hoy en día? Vale, la teoría que os voy a contar, bueno, surge de una rama de la antropología. El primero que acuñó el término se llama Ernest Bornemann, que fue en el 75, que es cuando empezó a hablar de culturas matrísticas. Y luego Marija Gimbutas es una antropóloga que ya murió y que, bueno, desglosó bastante bien todo lo que era la vieja Europa, cómo se organizaban las civilizaciones o las culturas hace 5.000, 10.000 años antes de la entrada del patriarcado en Europa. Hablaba de que, no hablaba de matriarcado, es un término que a ellos realmente no les gusta, esta corriente no habla de matriarcado porque dicen que cuando hablamos de matriarcado lo que hacemos es coger el patriarcado y cambiarlo, ¿no? Un patriarcado siempre es digamos, una estructura piramidal, el hombre está arriba y la mujer está abajo. Si estamos hablando de matriarcado sería simplemente invertir las mujeres por los hombres. Y no era lo que ocurría. Entonces no les gustó este término y empezaron a hablar de matrísticas. Y lo que hacían en estos pueblos se regía toda la cultura y toda la civilización en el eje femenino de la familia. O sea, al final el eje de toda la cultura o de toda la sociedad era la mujer y sobre todo el linaje femenino. Digamos que tenían unas organizaciones distintas porque no era como ahora. No es como conoces a alguien, te casas, te vas de casa, montas tu casa y te independizas. No. Allí no abandonabas, o se cree que o el hombre o la mujer no abandonaba nunca la casa materna y todo se regía bajo la casa de tu madre, por decirlo de alguna forma. O con tu suegra, depende de... Divertido. Vale, interesante de estas civilizaciones, culturas, como queréis llamarlo. Lo que tenemos en el patriarcado es, digamos, se abren las clases sociales y lo importante es cuánto tienes o lo que tienes. Aquí la importancia era la identidad grupal, o sea, no había una individualización, era el grupo. Y no se hablaba tanto de lo que tienes y no tienes porque eran cazadores-recolectores, digamos que todavía no había llegado la agricultura, no recogían, no guardaban por lo que no tenían nada. Entonces al final no era importante qué es lo que tenías, sino quién eras, quién era tu grupo. Y hablaban de unas características específicas de este tipo de sociedades era la hospitalidad, falta de violencia, igualdad, tolerancia, respeto, horizontalidad, no entendían esto de... Eran... Voy a utilizar la pizarra. El patriarcado, siempre utilizamos algo piramidal, que en general suele ser el hombre y la mujer aquí abajo, y en estas sociedades, hombres y mujeres, siempre equidistaba todo de un radio, pero en hombres y mujeres, los animales, la naturaleza. Esto se ve también en muchas culturas, pues por ejemplo, nativos americanos, que al final es lo que más, quizás más famoso es o más conocemos hoy en día, que la naturaleza la viven como parte de, vamos, no se cree más importante que la naturaleza ni que los animales, lo ven todo equidistante. Si tienen que matar animales los tratan con un respeto especial, es porque ellos no presuponen que están sobre la cúspide piramidal sobre todo lo demás. Entonces la característica de estas sociedades era eso, veían todo como si estuviesen equidistantes todos de un punto central. Y lo que comentaba antes, la propiedad privada no existía. Se cree que en estas... no sé si lo tengo... No. Se cree que en estas sociedades el amor era bastante libre. No se cree que hubiese una percepción como la de ahora de familia. De me caso para toda la vida, me voy de casa y toda la vida con este hombre. El amor era mucho más libre, por lo que no había realmente... o no se sabía bien quién era el padre de los niños. Entonces al final lo que se hacía era crianza mucho más grupal. Y no tenían quizás esa visión tan del padre, sino de los hombres de toda la comunidad. Porque claro, si no se sabe quién es su padre, pues tampoco. Y era algo que realmente tampoco importaba demasiado. Lo importante era a qué grupo pertenecías y qué es lo que eras. No qué padre tenías y cuánto tenía tu padre. Vale. Esto teníamos hace 10.000 años, o seguramente antes de la llegada de Cristo, o de esa época. ¿Y cómo llegamos hasta hoy en día?
La llegada del patriarcado, hay varias teorías. La primera, bueno, están todas aceptadas y realmente se pueden combinar perfectamente. Hablan de la ganadería y de la agricultura. Mira, yo estudié ciencias ambientales y tuve una asignatura que era recursos naturales y a mí yo no lo entendía bien, pero ahora es como que lo veo más claro. Me decían que lo peor que le había podido pasar al hombre era la llegada de la agricultura y la ganadería, porque antes éramos bueno, pues criaturas que teníamos un contacto muy fuerte con la naturaleza, nos dejábamos fluir con los ciclos, era algo mucho más conectado con lo que en el lugar donde vivíamos, y de repente como que nos entraron miedo a mañana no tener, y en pos de ese miedo y de esa seguridad liamos una muy parda, que fue la llegada de la agricultura y la ganadería, que parece una tontería, pero por ejemplo muchas de las enfermedades las trajeron la ganadería. Antiguamente sí que es verdad que podrían tener menos esperanza de vida, una cacería que te mate el animal, una cosa que, ¿no? Algo más. Pero enfermedades largas, dolor físico, no hubo hasta que llegó la agricultura. Las posturas para empezar a cultivar, problemas de huesos, artrosis, artritis, reumas, espaldas destrozadas. La ganadería trajo un montón de enfermedades que antes no había. Entonces al final, algo que parecía muy guay, pues no era tanto realmente. Bueno, es lo que tenemos, pero bueno, que no fue tan maravilloso. Y para mí la gran brecha es que la ganadería y la agricultura rompió totalmente nuestra relación con la naturaleza. Aquí ya se empezó a perder todas esas religiones, esas creencias naturalistas, se empezaron a creer y nos dimos cuenta de que nosotros podíamos someter a los demás, a los animales en primer término, ¿no? Hay a ver si es en la siguiente diapositiva, me gusta mogollón este extracto, el Félix Rodríguez de la Fuente, que voy a leer, y habla de que esta corriente cultural, cuando empezó a hablar de la ganadería, dice, empezaría por arrastrar al animal prehistórico de sus costumbres ancestrales, transformándolo de salvaje e inaccesible en dócil y doméstico, y acabando por imponer el látigo y la cadena. Y esta frase me encanta. Y en plena orgía de domesticación, el hombre domesticó al propio hombre. Un profundo abismo separó lo salvaje de lo doméstico, lo libre de lo que tenía dueño. El hombre rompió el cordón umbilical que le unía a la madre naturaleza. Y aunque parece una tontería, pero al final es verdad que, sobre todo esto ha entrado mucho desde el hombre, no tanto de la mujer. El hombre se puso cachondo al ver que podía dominar a las bestias y se le fue la mano. Se le fue la mano y al final de lo que eran bestias pues eran mujeres y acabó siendo pues bueno, todo lo que ocurrió en nuestro pasado reciente. Así que, y para mí esto es de lo, digamos, lo más dramático que ocurrió. Nos rompieron las raíces, que para nosotros eran súper importantes. Y de aquí pasamos de lo que eran estas sociedades matrísticas, la característica era que de la mujer salvaje que hemos hablado al principio, estaba, digamos que muy a flor de piel. Todas vivían, o sea, eran personas con unos instintos súper arraigados, gran creatividad, tenían como, bueno, unas características muy de mujer salvaje, que todo esto lo vino a romper. Y es lo que estábamos hablando un poquito, dejó de ser importante quién eras y de qué comunidad venías y empezó a ser importante cuánto tenías. Entró el capitalismo y entraron las clases sociales. Y esta sociedad en la que vivíamos se rompió por la sociedad matrística se rompió completamente, porque estábamos hablando que vivíamos en comunidades en las que lo importante era el linaje femenino, tu madre, y todos compartían todo. De repente empezamos a tener excedentes. Estoy yo con mi casa, a empezar necesito delimitar mi tierra. Empezamos a poner límites unos con otros. Además tengo exceso, tengo excedentes de grano o animales o tal. Eso lo quiero para mí, lo quiero guardar. Y de hecho, por ejemplo, en euskera también se sabe, ¿no? Aberacha y aberastasuna. Lo importante dejó de ser quién eras, sino cuántos animales, o sea, cuántos ganados o cuántas cabezas de ganado tenías. Eso empezó a ser lo importante. ¿Qué ocurrió? Yo ya ahora yo tengo una tierra que labrar. Necesito hijos, ¿para qué? Para que me trabajen la tierra, y necesito además alguien a quien dejar todo lo que yo he construido, dejar mi imperio. Entonces ya no me vale que todo sea de todos y que no sepa yo quién es mi hijo. Se cambian las reglas del juego y es cuando aparece la pareja con hijos, la pareja, bueno, teóricamente fiel para toda la vida, con sus hijos a los que dejar todo tu legado. ¿Qué es parece la teoría? Es una de las teorías que está bastante asentada
y no es incompatible con la segunda, que es bastante más cruel, y es que hablan de la invasión de pueblos indoeuropeos. Jim Butas, que es la mujer que habíamos hablado al principio, que era la antropóloga que tenía todas estas teorías, habla hasta de 4 invasiones, habla de la zona de Turquía, bueno, pueblos asiáticos o así, no me va a salir la palabra, indoeuropeos, en los que ya vivían con el patriarcado. ¿Qué pasó? Que empezaron a extenderse hasta la vieja Europa, que le llaman. Y daros cuenta, estamos hablando de unos pueblos súper pacíficos, en que la base del pueblo era la comunidad, la fraternidad, el ayudarse unos a otros, tal, y llegan pueblos guerreros, es que nos pulpinaron así. Acabaron con nosotros sin ningún problema. Y lo primero que hicieron es matar a todos los hombres, se quedaron con las mujeres y empezaron a procrear. Y es una de las teorías conjunta con la de estos pueblos, además ya eran agricultores y ganaderos, por lo que trajeron a olas invasiones que trajeron ya además todo el patriarcado, imponiéndolo de forma bastante más violenta. ¿Qué apareció? Pues la esclavitud, la prostitución, trata de mujeres, etcétera, etcétera. Y aquí es donde se rompe totalmente la brecha, con todas esas culturas, y empiezan a perderse, no solo la matrística, sino por ejemplo todas esas culturas o todas esas, que me salen religiones todo el rato, las religiones naturalistas, y empezamos a elevarlo todo al cielo, religiones, todo era pecado, empezamos a meternos en la rueda que durante, no sé, 5.000 años nos ha llevado hasta ahora. ¿Diferenciáis algo entre uno y otro? ¿Esto qué es? Todo parece chimpancé, ¿no? Pero es distinto. Estos son chimpancés y estos son bonobos. Y aquí el río Congo, que me ha quedado un poco estrechito. Se cree, digamos, el descubrimiento de los bonobos es bastante reciente, creo que fue en los años 20 o en los años 30. Se sabe, digamos, históricamente mucho más de los chimpancés, pues no es que igual se sepa de los chimpancés, sino es que nadie se dio cuenta que eran especies distintas hacia igual los años 20, ¿no? Entonces tenemos el río Congo, y en la margen derecha están los chimpancés y en la margen izquierda están los bonobos. Curiosamente tienen sociedades súper distintas, y esto también ha ayudado un poquito a ver de dónde podemos proceder, qué tipo de organización teníamos antiguamente. Curioso, chimpancé. A ver. Vale. Patriarcal totalmente. Un macho domina sobre los demás. Hay diferencias entre machos y hembras. Aparte de que un macho domina sobre los demás, el resto de machos hacen, digamos, miga y le ayudan a lo que es la protección del territorio. Si creen expansión de territorio, pues expansión del territorio, proteger las hembras. Hay una gran diferenciación, digamos, entre machos y hembras. Las hembras andan mucho con hembras, los machos con machos. Los encuentros sexuales son exclusivamente para procrear, y digamos que tienen una organización muy patriarcal. Violencia, guerras que duran años, cuando hay encontronazos entre tribus distintas, asesinatos, violaciones, canibalismo, secuestros, de todo lo que conocemos también en nuestra sociedad. ¿Qué ocurrió? Que la aparición del río Congo, hace pues, 2 millones de años o no sé cuándo, se separó. Y se cree que el bonobo venía del chimpancé y creó otro tipo de sociedad distinta. ¿Qué tenemos en el bonobo? Un eje matrifocal, es decir, un eje matrístico. Aquí lo importante es el grupo de hembras, ¿vale? Son sociedades que no son nada ariscas o nada agresivas. ¿No lo he puesto? No lo he puesto. Pero no tienen esta capacidad de proteger su territorio, no tienen ninguna ansia de expandir el territorio. Son, digamos, sociedades súper fraternales, que no hay mucha diferencia entre machos y hembras, y siempre el grupo, hay como una especie de grupo de sabias que siempre son las mujeres o las abuelas, por decirlo de alguna forma. En este caso sí se sabe que las hembras se van de la familia y son los machos los que jamás abandonan a la madre. Interesante, por eso se habla de la matrística también, que parece ser que el amor era bastante libre. Los bonobos follan para todo, o sea, da igual, todo lo arreglan follando. Que el niño llora, me lo follo. Que tengo que pedir sal a la vecina, me la follo antes.
que me encuentro con una tribu que la que no me he visto nunca, pues hacemos una orgía, mientras que estos se matan para todo. Entonces, es curioso, ¿no? Como ya también en el mundo animal vemos organizaciones distintas, o sea, una totalmente patriarcal y otra totalmente, pues, de hecho, si desapareciese el río, estos no tendrían nada que hacer. O sea, los chimpancés se los comían con patatas, porque no tienen ninguna forma porque en su naturaleza no está ni la protección, ni la agresión, ni nada. Entonces, sí se habla de que podría llegar a ser algo similar que hubo antiguamente y llegaron las tribus de patriarcales y nos comieron con patatas.